de la sociedad en su conjunto. Y ahora, si nos pueden compartir en una oración qué es para usted aprendizaje-servicio, qué saben de esta metodología. En una oración, ¿qué es para ustedes aprendizaje-servicio? Trabajar con la comunidad, colaboración, trabajar con la comunidad, estrategia metodológica activa, poner a disposición a la comunidad los conocimientos, interacción entre las partes involucradas, una nueva forma de enseñar y aprender, una metodología de enseñanza y aprendizaje innovadora, aprendizaje recíproco, interacción entre las partes involucradas, trabajo con la comunidad, responsabilidad social, un método innovador, calidad en enseñar y colaborar. Bueno, muchos concuerdan que es un tipo de metodología de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, metodología que aporta aprendizaje al socio comunitario, acercamiento, retroalimentación con la sociedad, vinculación con el medio, bidireccionalidad, responsabilidad social, método potente para aprender y servir, excelente todo aportes. Ahora vamos a ver cómo definimos la REACE aprendizaje-servicio. Dice, ¿cuál es nuestra definición? Aprendizaje-servicio es un enfoque pedagógico, como muchos consideran, de enseñanza-aprendizaje aplicado en cursos, prácticas y tesis, utilizado para la resolución de problemáticas sociales reales y sentidas mediante un servicio de calidad en el que de manera integrada y colaborativa los tres actores presentes en el proceso, que sería el docente, estudiante y socios comunitarios, se vinculan y trabajan en conjunto. Entonces acá nos quedamos con la idea de nuevo, con el concepto, un concepto bueno, pedagógico, donde trabajamos con necesidades reales y sentidas, que es lo que se trata un poco, no un poco, lo que se trata este webinar de cómo identificamos esas necesidades y donde interaccionan docentes, estudiantes y socios comunitarios. ¿Qué veremos en este webinar? Primero, identificar la importancia de trabajar con las necesidades de los socios comunitarios. Y en segundo, determinar cómo se identifican o cómo podemos identificar esas necesidades. Hay muchas formas de identificar esas necesidades, nosotros vamos a trabajar o mencionar más que nada una sola. ¿Qué debemos considerar? Dice, un proyecto de aprendizaje-servicio parte siempre de una necesidad social, que eso también lo mencionaron ustedes, en cómo concebían aprendizaje-servicio, que sea una necesidad real y sentida, es decir, sentía que sea lo que... Y está lloviendo, Harold. Oh my God. Espérate, pero de verdad no son esas gotas. ¿Me escuchan? Porque aparece que me silenciaron. Sí se escucha, lo que pasa es que Paola está con parece está con la micrófono abierto. ¿Podían ustedes silenciar? Es que a mí me... Paola, si podría silenciar su micrófono, por favor. A mí me apareció un mensaje que yo estaba silenciada, por eso pregunté si me escuchaban. Sí, no, lo tenía silenciado, Ah, ya. Gracias. Bueno, pero como no sé por decía, qué se activa.
Como decía, se tiene que trabajar con una necesidad que sea social, real y sentida, a la que hay que dar respuesta y permitir la mejora de la situación en concreto. Para que la institución educativa, ya sea universidad, colegio, liceo, pueda implicarse, es necesario trabajar conjuntamente con la entidad social, que en este caso lo conocemos como socio comunitario. Y este socio comunitario es el que debe facilitar la identificación de las necesidades en cuestión. La necesidad identificada tiene que ser concordante con los objetivos y resultados de aprendizaje de los estudiantes. Es decir, tenemos una necesidad, esa necesidad tiene que emanar del socio comunitario, no tiene que ser impuesta por nosotros, pero esa necesidad, para que sea esto aprendizaje y servicio, tiene que ser concordante con los objetivos o resultados de aprendizaje, o si no, podría pasar solamente como un trabajo de campo o como otra metodología que no sería aprendizaje-servicio. Esta metodología tiene un impacto en la docencia, tiene un impacto en los estudiantes y en los socios comunitarios. En la docencia, el docente se tiene que convertir en un facilitador de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Los estudiantes les permite desarrollar o poner en práctica conocimientos, le permite poner en práctica habilidades y también actitudes. Y en los socios comunitarios, el impacto real es el nexo que tiene con los estudiantes, con las nuevas generaciones, pero este impacto también emana cuando trabajamos o surge cuando trabajamos con una necesidad sentida. Si no trabajamos con algo que él quiera que nosotros trabajemos, deja de tener este impacto en este socio comunitario. No son máquinas porque Cuando nosotros trabajamos o cuando identificamos una necesidad, tenemos que trabajar en conjunto con este socio comunitario para poder identificarla. Este socio comunitario puede ser un jardín infantil, puede ser una agrupación de personas mayores, puede ser un grupo de scout, no sé, un centro de madres, puede ser cualquier agrupación con la cual podamos trabajar. Como tenemos que identificar las necesidades, tenemos que saber qué pasa a ser una necesidad. Dice que estas necesidades normalmente surgen de la sensación de carencia, es decir, algo me falta, algo me gustaría tener, y viene acompañada por un deseo de satisfacerla, que vendría siendo el mismo socio comunitario, me falta esto, me gustaría tener esto y quiero satisfacerla. Una expresión de lo que, o también una institución que quiere mejorar, es decir, una necesidad podría ser algo que me falta o algo que quiero mejorar o es algo que quiero cambiar. Estaba haciendo algo de X forma y ahora quiero que me ayuden a hacerlo de la otra forma. ¿Ya? Cualquier circunstancia donde se crea importante un cambio, mejora, independiente de las características que la conforman, puede ser considerada una necesidad a satisfacer por la entidad, que en este caso entidad la vamos a entender por el curso del colegio, el colegio en sí, el docente que quiere implementar esta metodología en su asignatura. Cuando identifiquemos la necesidad del socio comunitario, tenemos que pensar ¿qué es una carencia, una posibilidad de cambio o la mejora de la calidad de un servicio o de X cosa? Y esto puede ser cubierto por los niños jóvenes o los estudiantes que están a mi cargo o con los estudiantes que están en X asignatura. ¿Qué características deben tener estas necesidades? Tiene que ser sentida, es decir, el socio comunitario, la agrupación, la persona con la que yo tengo nexo, tiene que identificarlo como algo que quieren cambiar, algo que les falta o algo que quieren mejorar. Yo como docente no puedo ir y decir, ¿sabe que yo le voy a hacer esto? Yo le voy a venir a pintar este muro del lugar donde se reúne y ellos en verdad querían hacer, no sé, un huerto comunitario. Esta necesidad tiene que ser real, la tenemos que concretizar para que la podamos medir. Para determinar el nivel de realidad de la necesidad, nos volcaremos a definir bien sus límites características, así como las posibles soluciones que podemos ofrecer. No sé, queremos educar o capacitar a 30 personas mayores en el uso de smartphones. Entonces ahí tenemos qué queremos hacer
y súper específico porque los vamos a capacitar en el uso de smartphone, pero a lo mejor concreticemos mucho más, así como el uso de ciertas plataformas para que puedan pedir a lo mejor hora a través de internet en los distintos CEFAM o consultorios o hospitales. Y esta necesidad también nosotros podemos tener la idea de a lo mejor educar a estas personas mayores con el uso de los smartphones, pero lo podemos hacer. Tenemos el tiempo en una sesión, tengo destinado el tiempo una sesión. ¿Puedo lograr eso en una sesión o en una sesión que es de 1 hora? Entonces siempre tenemos que, cuando nos enfrentamos a una necesidad, tenemos que saber analizar esa factibilidad de poder abordarla. Los estudiantes tienen los conocimientos para hacerlo, tengo los recursos para hacerlo, recursos físicos, materiales. Entonces, siempre tenemos que hacer todo ese análisis antes de poder enfrancarnos o decidir trabajar con una necesidad, porque también a lo mejor el socio comunitario tiene cierta idea. Nosotros decimos, los vamos a capacitar en el uso de Smart. A lo mejor él se imaginó en el uso de X cosa y nosotros le vamos a hacer otra. Entonces también eso tiene que estar muy bien definido para que no se generen falsas expectativas. La etapa de esta metodología tiene motivación, diagnóstico, diseño, planificación, ejecución y cierre. La etapa de identificar las necesidades con las que quiere trabajar el socio comunitario está en la etapa de diagnóstico. Que este diagnóstico comunitario dice que es la etapa donde nosotros identificamos estas necesidades. Dice, es usual conocer la necesidad de los distintos grupos de la sociedad con los que interactuamos cotidianamente, pero debemos corroborar con ellos si corresponde o cómo la quieren abordar, lo que yo les decía recién. Podemos identificar X necesidad, es lo que ellos quieren, pero tenemos que confirmar, ¿es lo que realmente quieren? ¿Y cómo quieren que nosotros la abordemos? Nosotros tenemos planificado a lo mejor una sesión y ellos quieren que lo hagamos en 3 partes. Entonces, es importante tomar en cuenta lo que quiere nuestro socio comunitario. Y también los estudiantes podrían ser, en hora de clase, ser capaces de ser responsables de elaborar encuestas o otra herramienta para poder identificar estas necesidades. Incluso esa actividad podría ser evaluada. En esta metodología de aprendizaje de servicio es trascendental levantar un diagnóstico que puede estar, como decía recién, a cargo de los estudiantes de manera participativa e integrada junto con la comunidad y las distintas disciplinas que participan en este proceso. Entonces, ¿qué entendemos por diagnóstico? Es una mirada analítica sobre una realidad determinada. Entonces, nosotros la realidad podría ser mi comunidad, como les decía recién, un jardín infantil, una agrupación de personas mayores, un grupo de scouts, que permite percibir lo que sucede en su espacio social definido y analizar posibles vías de acción. ¿Qué puedo hacer? A lo mejor el diagnóstico también puede partir súper macro. Este colegio o esta institución de educación superior está en X comuna, no sé, la comuna de Estación Central, y cerca de mí hay ¿qué hay cerca de mí? Primero podría saber qué hay. Hay jardines, hay agrupaciones de personas mayores, hay grupos de scouts que se reúnen. Entonces, uno puede partir grande, así como viendo qué tengo cerca, para después decir, según a lo mejor los objetivos que tengo en mi asignatura, con qué agrupación o con qué socio comunitario podría ser nexo en el que yo podría ejecutar esos objetivos de aprendizaje que tengo en mi asignatura. Por eso dice que es importante distinguir entre un diagnóstico general, que puede haber colaborado en la identificación del problema a abordar, y también hay diagnósticos más específicos, donde nosotros vamos a identificar como la mini necesidad que vamos a abordar de este problema grande. Es decir, un problema grande puede ser que en cierto lugar hay basural, en una plaza hay basura y hay juego y los niños no lo pueden ocupar. Entonces, ese es el problema grande. De ese problema grande, ¿qué nosotros podemos abordar? ¿Qué podríamos hacer? Limpiarlo con los estudiantes, pintarlo. Entonces, a lo mejor no vamos a poder solucionar todo,
o dejar habilitada esta plaza, sino que vamos a poder hacer algo más acotado, porque recordemos que también esta necesidad tiene que ser abordable o nosotros tenemos que ser capaces de abordarla. Un diagnóstico permite identificar las necesidades reales sentidas por la comunidad que pueden ser atendidas desde la institución de educación. Es una oportunidad para el desarrollo de aprendizaje significativo en los estudiantes, donde va a estar expuesto a escenarios auténticos, reales, recursos humanos y materiales que permitan desarrollar un proyecto. Ahí tenemos que identificar también en esta etapa de diagnóstico, como yo le decía, es factible que lo podamos ejecutar con los recursos físicos, materiales, con el conocimiento que tienen los estudiantes. No es lo mismo que pidan, no sé, medir o construir cierta X cosa, y yo estoy con un curso de quinto básico que no va a poder hacer esa actividad. Distinto es si yo soy profesora de un curso que estamos formando técnicos en construcción y va a poder hacer esa actividad que nos están pidiendo. Y también definir el problema que será atendido por el proyecto Aprendizaje-Servicio, abordado desde un proyecto pedagógico en que los estudiantes quieran aprendizaje integrados curricularmente. Acá vuelvo a hacer hincapié: para que sea aprendizaje y servicio tiene que haber la necesidad sentida. Esta necesidad tiene que ser capaz de responderse desde una asignatura, es decir, esto tiene que estar unido con el currículum, porque si es solo algo que se hace como vamos a juntar, no sé, ropa en el invierno para la comunidad y la vamos a ir a dejar al Hogar de Cristo. Pero el Hogar de Cristo nunca nos pidió que les juntáramos ropa, a lo mejor ellos necesitan que les juntemos alimentos. Entonces, y eso, juntar alimentos o reunir alimentos, ¿es parte del objetivo de aprendizaje de mi asignatura? Entonces, eso siempre tenemos que estar reflexionando para que no nos salgamos o que no estemos haciendo algo que no sea aprendizaje y servicio. Investigar la problemática seleccionada, identificar las organizaciones gubernamentales o no que puedan participar y colaborar en el proyecto, determinar el vínculo que se establecerá con ellas. Lo que yo les decía hace un rato. Mi colegio está en Estación Central. ¿Qué tengo alrededor? Tengo 4 posibles socios comunitarios, pero uno me sirve o lo puedo contactar para poder responder este resultado de aprendizaje o este objetivo educativo. Entonces, con él, entre comillas, me conviene hacer el vínculo, o con él puedo hacer el vínculo para ejecutar este proyecto. ¿Qué recursos materiales? Los recursos humanos y materiales que permitan desarrollar este proyecto, estudiar los antecedentes del proyecto, si existen otras instituciones que estén llevando o hayan llevado a cabo la misma temática o experiencias que sirvan de referencia. También le podemos preguntar cuando hagamos el primer nexo: nosotros tenemos una idea de trabajar en salud. ¿Han venido otras instituciones a trabajar en salud? ¿En qué áreas han trabajado? Para que también no vamos a ofrecer algo más de lo que ya están recibiendo, ¿no? También tenemos que tener en cuenta, los docentes deben tener en cuenta el resultado objetivo de aprendizaje que se debe cumplir, que ya lo he dicho en varias oportunidades, además de las competencias que tienen sus estudiantes para llevar a cabo dicho proyecto. Lo que hablábamos de la factibilidad o que esta necesidad pueda ser abordable. Antes del diagnóstico se debe tener una reunión con el socio comunitario para que esté al tanto de los servicios que se pueden prestar. Claro, porque nosotros le podemos decir qué le gustaría que nosotros trabajáramos. Y él nos puede decir, no sé, quiero que me enseñen X cosas, pero no está dentro de las cosas que nosotros podemos entregar. Entonces nosotros le podemos decir, nosotros podemos entregar A, B y C. Dentro de A, B y C, ¿qué necesidad tiene usted? ¿Qué le gustaría que nosotros trabajáramos en este momento? Este punto se debe considerar cuando el servicio será prestado por un curso o una asignatura, y es fundamental también para la nivelación de expectativas, porque el socio comunitario o el líder de esta agrupación puede citar a toda su agrupación, porque van a ir a decidir cuál es la necesidad que van a trabajar o cuál es el problema que van a trabajar, y después llegamos y nos dicen, y nosotros decimos, no, es que no podemos, lo que usted nos está pidiendo, nosotros no lo podemos hacer.
Es importante identificar la necesidad y también cómo quieren que sea entregado este servicio, como yo les decía, 1, 2, 3 sesiones de una sola vez, cuándo lo desean recibir, cuando tengamos reunión nosotros todos los miércoles en tal lugar. ¿Cómo lo quieren recibir? ¿De una vez o en varias sesiones? Algunas reflexiones relacionadas con las necesidades, siempre pensar en necesidades y tareas reales, concretas y acotadas en el tiempo, y que puedan ser realizadas con las competencias académicas que tienen los niños y los jóvenes de la asignatura. Algunas preguntas que no podemos realizar a la hora de identificar una necesidad. ¿Qué necesidades sociales y propias del socio comunitario puede satisfacer la institución? ¿Será bueno contar con una cartera de servicios predeterminada que pudiéramos ofrecer? ¿Qué actividades realiza cotidianamente la institución que puedan adoptar a la estrategia adaptar a la estrategia de aprendizaje y servicio? ¿Qué productos de mi asignatura podrían cubrir necesidades reales de una comunidad? ¿Podrían participar niños y jóvenes? ¿Pueden existir necesidades que sean abordables con estudiantes dentro de la misma institución educacional? Y ahora les voy a mencionar, hay muchas herramientas que pueden servir para un diagnóstico comunitario, pero me voy a referir a la primera, que es el árbol de problemas. Es una técnica participativa que organiza la información de manera causal, es decir, facilita la identificación de causas y sus consecuencias. También existe la cartografía social, que es una técnica participativa que organiza la información de manera causal, es decir, facilita la identificación de causas y consecuencias. Pero esta cartografía social yo la veo más cuando yo quiero, lo que yo les decía hace un rato, mi colegio está en Estación Central. ¿Qué tengo alrededor? Entonces la cartografía social es una herramienta que nos permite identificar qué organismo, cómo es la parte económica, cómo es la parte social, dónde estoy inserto yo, es como un poco más macro. El árbol de problemas es más, ya tengo la institución, veamos qué podemos abordar con ello. También la estrategia de las 3C, estrategia que organiza informaciones, describe lo que piensa, siente y la habilidad o recursos con los que cuenta un socio comunitario. Acá también conocemos un poco con esta herramienta, podemos conocer un poco más el socio comunitario y qué quiere que nosotros o qué le gustaría recibir de nosotros. Y también existe el mapa de empatía, que es un esquema que permite ordenar la información en base a lo que se nos relata. Cuenta con 6 preguntas y tenemos un mapa completo de la situación. Acá más que nada engloba 2 cosas. Conocemos a nuestro socio comunitario, quiénes son, a qué se dedican, qué hacen, cuáles son sus intereses. Y además podemos identificar qué es lo que le gustaría que nosotros le entregáramos, qué objetivos, qué necesidades tienen. Como les decía, en esta oportunidad voy a desarrollar un poco más la primera, que es el árbol de problemas. Como les decía recién, el árbol de problemas es una técnica participativa donde va a participar los estudiantes y el socio comunitario que ayuda a definir problemas, causas y efectos de manera organizada. Se emplea para identificar una situación problema, que sería el problema central, la cual se intenta solucionar mediante la intervención de un proyecto utilizando la relación tipo causa-efecto. Lo que les mencionaba hace un rato, podría tener el gran problema de la plaza o este lugar sucio que me impide que los niños jueguen. ¿Sí? Los niños no pueden jugar en la plaza y ahí vamos a identificar por qué no pueden jugar estos niños en la plaza, qué causas tiene que estos niños no, o qué causas provocan que estos niños no puedan jugar en la plaza. Entonces, se origina con la identificación del problema más importante, como el macro, que constituirá el tronco del árbol, luego se identifican sus causas, que serían las raíces del tronco, y las consecuencias o sus frutos. En las raíces se expresan las causas y orígenes del problema central, pueden jerarquizarse ordenándose las causas principales y secundarias, y el mismo proceso con las consecuencias. Esto también nos permitiría, no sé, tenemos el problema central. Esto tiene varias causas, o tiene 3 causas. ¿Cuál podemos abordar ahora? A lo mejor la otra la podemos dejar, no sé, para el siguiente curso, y así también podemos que el servicio se vaya generando semestre a semestre o trimestre a trimestre, y llegamos a eso de que esta necesidad tiene que ser acotada en el tiempo que nosotros tenemos para ejecutar nuestra asignatura. Hay que ponerlo en el Excel, en la parte que...
Algunos de los pasos para elaborar este árbol de problema, primero, como dije, identificar los problemas con respecto a la situación en cuestión, formular en pocas palabras el problema central, anotar las causas, anotar los efectos, elaborar un esquema que muestre las relaciones del árbol de problema y revisar el esquema completo para verificar su lógica e integridad. Identificamos el problema central, problemas considerados importantes para la comunidad, dentro de la temática que nosotros podemos abordar. Para identificar los problemas de la comunidad se puede crear una encuesta. Esta encuesta, como decía, puede ser elaborada por los estudiantes, incluso puede tener asignada una calificación. Ejemplos de problemas mal formulados: no existe un generador local de energía eléctrica, falta de programas de educación inicial. ¿Cómo están bien formulados? Limitada provisión de energía eléctrica durante el día, bajo rendimiento de los niños los primeros años de educación primaria. ¿Qué hacer en caso de identificar más de un problema? Nos reunimos, estamos en esta reunión para identificar las necesidades y nos plantean 4 problemas. Y los 4 a lo mejor los podemos abordar. Entonces, ¿qué se podría hacer? Podríamos usar otra herramienta que se llama el termómetro de las necesidades, donde en un papel, en un proyector, según el material que tengamos, podemos colocar estas 4 necesidades o ponerle: la 1 va a ser limpiar X, la 2 va a ser, no sé, educar a tal persona sobre tal cosa, la 3 va a ser. Entonces, los socios comunitarios pueden votar y también podrían votar los estudiantes. ¿Cuál de estas necesidades les llama mucho más la atención para abordar? Entonces, con esta herramienta o con esta metodología, podríamos llegar a la necesidad que sea más importante para los socios y a ver si también esta necesidad les llama mucho más la atención a los estudiantes. Porque también los estudiantes tienen que estar motivados con el proyecto que van a ejecutar. El más importante, y salió el otro día. Entonces también tenemos que explorar y verificación de los efectos o consecuencias, es decir, ¿qué efectos tiene esto? El bajo nivel educacional de los jóvenes que provoca una baja especialización laboral, bajo nivel de ingreso entre los jóvenes. Entonces, después de elegir este problema, vamos a identificar qué causas o qué efectos provoca este problema. Los efectos son una consecuencia de lo que se identifica como causado por el problema central, de lo más inmediato o directamente relacionado con el problema hasta los niveles más generales. Después de esto, vamos a identificar las causas, que podrían ser los tópicos que nosotros vamos a abordar para poder eliminar este gran problema que podemos tener. A veces el problema puede ser pequeño, es decir, como yo les decía, a lo mejor el problema es que las personas no saben usar las plataformas de Internet para solicitar algún bono, para pedir alguna hora, y a lo mejor la causa es que la persona no sepa utilizar el computador o no sepa ocupar el teléfono con Internet. Entonces, con solucionarle eso, con enseñarle eso, se elimina el problema. Pero otras veces el problema central va a ser que, como les decía hace un rato, hay un basural y en ese basural hay un basural y los niños no pueden jugar en la plaza por ese basural. Pero ahí las causas son: hay basura, gente genera esa basura o no hay un espacio para que las personas puedan botar esa basura. A lo mejor vamos a partir llevando unos contenedores, los vamos a pintar y le vamos a poner que va a ser basura. Después vamos a poner a lo mejor un cartel que diga no botes basura, no sé, después vamos a recoger esa basura para poder tratar el problema grande. Entonces, definido el problema central, se solicita al grupo formular también como problema las causas directas, esenciales e inmediatas, que explicaría el problema principal elegido previamente como el más importante para trabajar. De preferencia se identifican unas pocas causas principales, luego se van desagrandando e interrelacionando. Se puede elegir la causa que consideren que tiene más repercusión en el problema central y abordarla en el proyecto. Puede ser la que tiene más o también puede ser la que yo puedo abordar, porque puede ser, yo considero que esta es la que más repercute, pero no puedo abordarla. Entonces, voy a tener que elegir otra, aunque no tenga un efecto tan directo en el problema central.
porque siempre tenemos que tener en la cabeza, la necesidad tiene que ser real, es sentida y es abordable, porque en este caso va a ser real, va a ser sentida, pero no la puedo abordar, entonces no lo puedo hacer. Ahí están algunas de las referencias utilizadas. Y ahora, como ya vamos llegando al final, me gustaría que nos pudieran compartir qué aprendieron hoy, o a lo mejor ya lo sabían todo y reforzaron algunos conceptos. ¿Encuentran ustedes posible utilizar lo aprendido hoy en algún proyecto de aprendizaje-servicio? Si no pueden, los que a lo mejor no pudieron entrar en esta aplicación, también se puede compartir con el chat. Ahí la señora Gema está también atenta a lo que ustedes van escribiendo en el chat. Dice, reforzar e implementar completamente aprendizaje de conceptos nuevos que por supuesto podré aplicar en mi institución, cómo redactar el problema, herramientas para el diagnóstico comunitario, que era la idea el objetivo principal de este webinar. Recordé herramientas prácticas y esenciales para reconocer las necesidades reales de la comunidad, distinción entre problema y solución en la redacción. Dice, ¿puedo utilizar lo aprendido hoy en realizar proyectos? Absolutamente, dice alguien y con signo de exclamación. Alguien puso la forma de redactar el problema. Dice, sí, estuvo muy práctico, gracias. Qué bueno que lo encontraron práctico. Es explicar conceptos que son duros en forma más simple, que todas las personas lo pudieran entender. Esa era la idea. Distinguir el problema junto con el socio comunitario. Claro, aquí es esencial. Yo no puedo llegar con algo y decir, esto es lo que yo quiero trabajar, a usted le gusta, y no es una necesidad de la comunidad. Necesidad que es un diagnóstico, la necesidad que es un diagnóstico, conocimiento de herramientas muy prácticas y aplicar, reforzar el concepto de necesidad y la forma de plantear el problema, recordar el árbol de problema. Alguien dice sí, sí, por supuesto, es fácil y directo, de todas maneras, siempre, por supuesto, sí. El marco lógico ayuda a organizar las ideas. ¿Qué más dicen acá abajo? Sí, desde el aprender a saber, sí, desde el aprender a saber qué tipo de diagnóstico realizar, así como las herramientas como el árbol de problema. Que dice recordar el árbol de problema, conceptos de forma más cercana, árbol de problema, necesidad comunitaria sobre mis objetivos, que es importante. Por supuesto que sí, son todos los elementos a considerar al momento de evaluar una necesidad para realizar un proyecto y que sea exitoso. Cómo definir necesidades reales. El diagnóstico es importante y puede ser socializado con los estudiantes. La importancia de que el proceso AMAS sea integrado y participativo entre los docentes, estudiantes y sociocomunitarios. Reforcé los pasos que se deben aplicar durante la implementación, utilización del árbol de problema, herramientas para el diagnóstico, repaso de conceptos, sociocomunitario, realidades sentidas, AMAS como un enfoque pedagógico, diferentes estrategias para recoger el diagnóstico. Acá, ¿en qué aprendí hoy? Reforcé conocimiento, herramientas, se aprendieron algunos aspectos de AMAS mientras otros se reforzaron, recordar cómo se construye el árbol, herramientas que no había considerado, mirada analítica, cómo identificar él o los problemas de mi socio, puntos significativos para analizar la compatibilidad de módulos con el AMAS cuando no está institucionalizado. Refuerzo que el trabajo que me encuentro realizando en la asignatura está bien focalizado con el socio comunitario de los estudiantes, con un trabajo en conjunto. La conversación con el socio comunitario es importante. Qué bueno que se lleva muchos aprendizajes, muchos conceptos que reforzaron. También se lleva la idea de que esto sí lo pueden aplicar. Y
Bueno, gracias por su participación. Ahora damos paso a las preguntas porque no queremos que se vayan con duda y también los dejo invitados para el próximo webinar que será al 24 de julio, que es aprendizaje, servicio y evaluación. Voy a dejar de compartir para que... Podrían No sé si... registrar sus preguntas en el chat o abrir su micrófono y expresarlo directamente a Palmira o a los integrantes que estamos del REACE. Así que quedo atenta, yo voy a estar mirando las preguntas del chat. De los comentarios, Palmira, habían varios que la presentación había sido muy clara, que le había ayudado mucho para reforzar su conocimiento, otro también para reforzar un poquito sobre los instrumentos que presentaste. Si podría compartir después, o no sé si en este minuto, material como de esta metodología que contaste, cómo la pueden obtener, o dónde la obtuviste tú para que ellos también. del árbol de problemas. Sí, del árbol de problema principalmente, y ahora sí, de las otras también el material. Bueno, esto está en mucho, no es mucho, pero hay manuales de distintas universidades. Las universidades tienen, hay un manual de la Universidad Católica que es, a ver, yo esta saqué de varias partes, de un conjunto de una recopilación. En general, de manuales de distintas universidades saqué como lo mejor de cada una. Hola, principalmente no del árbol del problema, sino de las otras herramientas que tú presentaste, porque claro, el problema hay varias información, pero desconocía, uno, no sé, por ejemplo, de la técnica 3C, para ver qué materiales necesito, cómo se disponen los grupos, eh, ejemplos de eso, más o menos como eso. El árbol del problema es súper común. Claro, como digo, como que ahora exactamente no tengo a mano de dónde saqué esa información, que no me acuerdo de que cada link de dónde era, pero si deja el correo en el chat, te podría mandar alguna información si te parece, porque ahora, como digo, no tengo a mano esa información. Ah, es de mi casa de estudio, colave@santotomás.cl. Sí. Queremos también avisarles que está el link para que por favor contesten una encuesta final de esta actividad, por favor. ¿Alguien está? Voy a mirar el chat. Yo. Dice, Hola Palmira, habla Miriam. hola Miriam. Felicito, muy buena presentación. Quisiera pedirte tu opinión respecto me gustó mucho el tema de ¿cómo se llamaba? El mapa de empatía, que me parece que sería un buen instrumento aplicarlo, aplicarlo. ¿Tienes alguna experiencia? Porque yo he trabajado en aprendizaje y servicio y nunca, siempre nos hemos basado en el árbol de problemas. No sé si alguien tiene experiencia al respecto. Es que uno lo hace, entre comillas, pero no sabía, yo misma no sabía que era una metodología. Conocer al sociocomunitario, quién es, qué hace, son cosas que uno le pregunta y no sabe qué está haciendo esta metodología. Son 6 preguntas, que también te las puedo compartir, Miriam, Sí, y sí me que se gustaría. utilizan y que dentro de esto está inserto qué le gustaría trabajar. Porque primero, una de las preguntas es cuáles son los objetivos de ellos. El objetivo, no sé, de mi agrupación es que nos reunimos todos los miércoles a tejer. Estoy inventando. O nos reunimos para estimulación cognitiva. Yo siempre hablo mucho más de personas mayores porque en mi área es lo que más he trabajado. Pero dentro de eso también le pregunto qué le gustaría trabajar.
pero hago dos cosas. Los conozco, sobre todo me sirve cuando yo no conozco, valga la redundancia, esa agrupación o ese socio comunitario. Entonces quiero saber quiénes son ellos, qué hacen, cuáles son sus intereses, cuáles son sus objetivos por los que se reúnen, y también le pregunto cuáles son sus necesidades. Son 6 preguntas. Entonces, dentro de esas preguntas lo conozco y además identifico qué le gustaría que abordáramos. Sabes que realmente me gustó porque siendo como, no sé, nosotros que somos enfermeras, trabajar con la empatía es un buen valor agregado. Así que muchas gracias. Es como llegar y no decir, es como llegar y decir, oye, oiga, sabe que nosotros queremos trabajar con usted y queremos trabajar estas 3 cosas. Y yo no sé quiénes son ellos, solamente puedo saber que es una agrupación de, como decía, de Boy Scout o de esto, pero no sé quiénes son. Somos 30 personas, somos jubilados, somos ex profesores, entonces los conozco, además de saber qué necesitan. Esa es como la idea. Súper, gracias. Claudia Vaca estaba primero la que vi con la manito levantada, después vi a Catalina Mujica, no sé si estoy en lo correcto. Gracias, Palmira. Excelente webinar, muy interesante. ¿Qué experiencia has tenido en educación superior? Nosotros estamos trabajando un proyecto con adultos mayores. Estamos iniciando, tenemos un año apenas. Entonces, se me hace súper interesante cómo, aun cuando ya iniciamos los cursos, empezar a hacer estos diagnósticos, porque como institución decimos, estos son los cursos que les vamos a impartir, pero sería importante escuchar las voces de nuestros adultos mayores para lo que tú decías, ¿no? Esta realidad, estas reflexiones reales de lo que nosotros presentamos contra lo que la realidad de necesidad, ¿verdad? Entonces, no sé si tengas alguna experiencia en educación superior con estos proyectos. Gracias, Palmira. Sí. Bueno, como mencionaba al principio, yo soy enfermera y desde el 2015 que yo trabajo con personas mayores. Si, como, no sé si le entendí, si la institución va y le dice yo tengo toda esta charla, pasa a ser, tiene nombre como trabajo de campo, no es aprendizaje y servicio, porque yo le estoy imponiendo. Es decir, los estudiantes sí van con un objetivo de aprendizaje, sí van a aplicar conocimiento, a lo mejor sí van a desarrollar habilidades, a lo mejor sí van a desarrollar actitudes, pero no están en el nexo con este socio comunitario, no es su necesidad. Yo se la estoy imponiendo. Por eso es importante, yo antes de tener herramientas, lo que hacía era reunirme con el presidente o con el líder, con el que hacía cabeza de esta agrupación, le decía, ¿qué le gustaría que nosotros hiciéramos? Pero yo les decía, esto es lo que yo puedo hacer. Tengo estudiantes de 3er año que tienen estos conocimientos, y ella me podía decir, quiero que me haga no sé, una evaluación cardíaca. No, no le puedo hacer eso, yo le puedo hacer medirle la presión, hacerle un examen que se aplica acá en Chile que se llama EMPAM, que es de medicina preventiva de la persona mayor. Yo le puedo hacer esto. De esto, ¿le interesa algo? ¿Necesita algo? Sí, me gustaría que me formaran experiencia, me gustaría que me aplicaran el EMPAM, me gustaría que nos formaran monitores para estimulación cognitiva, que ellos mismos eran monitores de sus agrupaciones. Me gustaría que me formaran en primeros auxilios. Entonces ahí yo veía si esto lo podía dar o no. Me gustaría tener conocimiento de ta cosa. A lo mejor no le puedo hacer charla. ¿Le sirve esto? ¿Le sirve que yo le entregue material educativo? Entonces, ahí uno va, entre comillas, negociando. O a lo mejor sabe que puedo hacer esto, pero además le puedo entregar este material. ¿Le gustaría? Ese es como ha sido como mi experiencia como le digo, desde el 2015, trabajando con personas mayores. ¿Y qué logramos cuando trabajamos con una necesidad? Que partamos con 30 personas y terminemos con esas 30 personas, porque si yo lo hago desde mi lado, puedo que parta con las 30, pero como no es la necesidad de todo, me quedo con 5. No sé si respondí a su pregunta o le pude aportar en algo. Completamente, muchísimas gracias. Tomo varias ideas de lo que me acabas de comentar. Gracias, Palmira.
Mira, Catalina, Catalina y Pilar tienen la manito levantada, no sí, sé cuál de las dos. Catalina estaba primero, o que yo vi primero. Sí, Ya, hola. Oye, perdón que no Hola, prenda la cámara, pero estoy con la cámara mala. No, lo que no se quería preocupe. aportar sobre el tema del mapa de empatía, que el mapa de empatía es una metodología que se ocupa mucho en las metodologías ágiles y en design thinking. Y ahí hay mucha información de cómo, es decir, cuando uno se mete uno pone metodología, documentos o manuales de metodologías ágiles, y es una de esas metodologías que además sirve mucho para conocer cuáles son los dolores que tienen las personas y también qué es lo que esperan, qué es lo que quieren como, em, porque es como, bueno, un poco es como qué es lo que sienten, qué es lo que ven, qué es lo que les duele y qué es lo que quieren ganar o solucionar. Entonces, es una estrategia que yo le he ocupado, pero también se ocupa mucho incluso para realizar software, plataformas y cosas así, o cualquier tipo de proceso. Y hay harta literatura sobre eso que obviamente se puede adaptar como le hiciste tú, pero que es bien, es decir, es bien como versátil con respecto a qué cosas se pueden ocupar. Entonces era como para darle el dato Sí, de manuales de eso, la web está llenísima. Así, de hecho, uno pone mapa de empatía y se ocupa mucho también con POSIT cuando uno lo hace en la medida en que se puede. Era y eso. también vi que se utilizaba mucho en marketing, cuando hacen estudios de mercado de ciertos productos, entonces, ¿qué espera la persona de este producto? Muchas veces Sí, sacamos también metodologías que vienen desde el marketing, desde la economía, desde los negocios, y que se empiezan a utilizar como se pueden adaptar, se pueden utilizar en distintos medio campos. Gracias, Catalina, por tu aporte. sí, no, y perdón, y lo rico del mapa de empatía es que la gente se siente escuchada y eso de verdad que cambia mucho el acercamiento que después tienen cuando uno trabaja con ellos. Así que muy bien ocuparlo por esto. Yo creo que eso es fundamental, el nexo que uno tiene con el socio comunitario, porque puede ser, como la palabra dice, tu mayor socio, tu mayor eh, apoyo a la hora de ejecutar algún proyecto. Tú tienes un proyecto, tienes una idea, y ellos, si hay un nexo entre tú y ellos, que se puede dar a través de este mismo mapa de empatía donde lo voy a conocer, el resultado es absolutamente distinto. Sí. Pilar, Sí, hola Palmira y hola a todos. Muchas gracias, sobre todo por en un tiempo tan acotado ser tan concreta, específica y un resumen súper bueno. Así que muchas gracias por esto. Mi pregunta tiene que ver con que normalmente se aplica esta metodología en carreras como el del área de la salud, carreras de corte bien humanista, pero quería saber tu opinión respecto a la aplicación de la metodología en carreras más del ámbito productivo, como las ingenierías u otros. ¿Tú lo ves como una herramienta que es factible para poder aplicar en este tipo de carreras? Porque muchas veces el concepto de servicio se puede entender que solo para carreras donde efectivamente hay un servicio a personas naturales y no necesariamente a personas jurídicas, digamos, un emprendimiento, donde también hay muchas necesidades que pudieran ser resueltas a través de una metodología de esta naturaleza. Quería saber tu opinión al ¿qué he respecto. visto, qué he visto yo? Yo, además de ser docente en la escuela, soy observadora en aula del centro de aprendizaje. Y como observadora en aula, yo me dedico a, a ver cómo o a analizar cómo en otras carreras aplican esta metodología. Entonces, la he visto, hablo de mi experiencia en la Universidad de Santo Tomás. Se está aplicando en ingeniería, se está aplicando incluso en biotecnología, que fueron a un humedal, yo vi la clase, fueron a un humedal, se contactaron con el encargado de este humedal y le dijeron qué necesitan. Y necesitamos que analicen si hay microplástico, quiero que analicen el agua de este humedal, quiero que analicen la especie, y ellos lo podían hacer. Entonces, lo he visto aplicar en ingeniería, en la parte de marketing, en recursos humanos, porque en una misma empresa tiene distintos departamentos, entonces podría ir la carrera de recursos humanos y el jefe dice, sabe que aquí necesito que me creen un software o que me actualicen este software para poder reclutar personal, estoy inventando. En marketing quiero que, o la carrera de ingeniería comercial con su asignatura de marketing, quiero que me haga tal cosa.
Entonces, no solo en la salud, si bien es como en salud, entre comillas, podría considerarse más fácil, pero yo creo que ahí va en la imaginación, en la creatividad de los docentes, es decir, qué puedo entregar desde mi asignatura y buscar dónde lo puedo hacer. Como esa herramienta, la cartografía social, me sirve, es decir, estoy aquí, estoy en este, no sé, en la región metropolitana, ¿qué empresas tengo? ¿Qué carrera tengo? Agronomía, no sé, podría ir a un lugar y decirle, necesitan, tengo la carrera de suelo, no sé, de análisis de suelo. Voy a un lugar y dicen, necesitan que nosotros le analicemos el suelo, entonces se podría en ingeniería forestal, no sé, contabilidad. Perfecto. Lo he visto Qué en bueno, aplicar en distintas carreras. fantástico. Muchas gracias, Palmira, y escucharlo para mí es una buena noticia. Yo tenía la intuición de que sí, pero te agradezco la confirmación. Dice, aplico la metodología de aprendizaje y servicio en la Escuela de Arquitectura de LUSACH desde el terremoto del 2010. Carlos Muñoz Parra está haciendo ese comentario. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta? Se los puse ahí, se los dejé por si acaso, pero cualquier consulta que tengan, ningún problema en compartir la experiencia que tenemos, que ya hemos hecho bastantes cosas en esa línea. Algunas de los colegas de acá ya nos conocen en ese ámbito, así que encantado de colaborar desde esa perspectiva de lo que estamos haciendo desde los requerimientos reales de la población y cómo nuestros estudiantes en la actualidad de programas de título, o sea, que duran un año, el compromiso y el producto son bastante importantes y los aprendizajes son muy significativos, así que es bastante importante lo que se ha hecho en ese sentido. Así que dejo abierta la invitación si alguien quiere que le comparta alguna información. Muchas gracias, Carlos. Ahí también Pilar se va con la idea también de que en la arquitectura también lo están haciendo ya del 2010, hartos años. Así que no es solo de las carreras de la salud, sino que se está implementando en distintas carreras. Solo está el deseo, solo está pensar dónde, buscar ese dónde y hacer el nexo con ese socio comunitario que puede ser una empresa, puede ser lo que quiera. Desde, bueno, si es más chico un colegio, a lo mejor va a ser distintas las cosas que puede ofrecer, pero en una institución de educación superior son muchos los servicios que se pueden entregar a distintos entes de la comunidad. Ahí Dani Carlos está puso su compartiendo correo, eso iba a decir, que está compartiendo. carlos.muñoz.p@usach.cl por si alguien necesita algún, ¿cómo se llama? Que le cuente su experiencia, mostrarle cómo lo ha hecho, cómo ha implementado en arquitectura esta metodología. Oye, como ya estamos en los últimos minutos, me gustaría que a lo mejor Eugenia nos dé las últimas indicaciones. Eugenia, ¿estás por ahí? Sí, bueno, agradecer a todos esta participación. Gracias a Palmira por abordar esta temática, ¿no es cierto?, tan importante para poder comenzar un proyecto en aprendizaje y servicio. Invitarlos a contestar la encuesta de satisfacción. Recuerden que es un requisito para recibir su constancia al final del ciclo de los webinars y dejarlos, por supuesto, a todos invitados para el 24 de julio a las 4 de la tarde para nuestro segundo webinar, aprendizaje, servicio y evaluación. Así que agradecida, felices con todos estos profesores, ¿no es cierto?, entusiasmados para trabajar el aprendizaje y servicio. Agradecer nuevamente a Palmira por su exposición, ¿no es cierto?, tan clara y que hizo también que entre todos pudiéramos recordar ciertos conceptos que se nos habían olvidado y conocer algunos nuevos. Y también este feedback que se produce entre los participantes de distintas partes del mundo, porque aquí estaba viendo que había, ¿no es cierto?, de otros países. Y bueno, como todos los profesores que trabajamos en el aprendizaje de servicio, que yo digo que somos únicos, porque la verdad es que el ser solidario como que nos nace, y aquí se nota también el que las ideas, ¿no es cierto?, las experiencias que tengamos se puedan replicar en otras partes sin ningún problema y que se compartan estos correos, se compartan las experiencias. Esa es la idea también de nuestra red de aprendizaje y servicio. Así que muchas gracias
Nos vemos el 24 de julio en el próximo webinar y que tengan una muy linda tarde. Hasta luego. Muchas gracias, Eugenia, y gracias.